Se cumplen 200 años de nuestra independencia patria, un proceso que empezó gracias a José Matías Delgado un 5 de noviembre de 1811, con el grito de independencia, luego de la firma de esa libertad el 15 de septiembre de 1821, hasta la actualidad siendo un país libre donde reina la democracia. 200 años y contando, un podcast el cual busca relatar los eventos de este suceso importante por parte de historiadores. Los temas que trataremos en este podcast serán: número 1, si hubo una sincronización de las naciones centroamericanas en el proceso de independencia. Número 2, cómo se desarrolló ese proceso de independencia desde el primer grito hasta la firma. Y por último, pero no menos importante, los cambios significativos luego del proceso de independencia. Esto es 200 años y contando. Comenzamos. Comenzamos este podcast de la primera edición, 200 años comenzando. Estamos bastante felices de tener al licenciado William esta noche. La idea principal de este podcast es poder hablar solamente de los hechos históricos importantes del país y cómo ha venido evolucionando en beneficio de la historia de nuestro país, pero principalmente en este mes de independencia que cumplimos 200 años de bicentenario. Y pues para hablarles un poco del licenciado, pero ya vamos a dejar que él se presente. Él se llama William Alvarado, se graduó de la Universidad Dr. José Matías Delgado con 12 años de trayectoria en el mundo de marketing y comunicaciones. Es miembro de diferentes organizaciones, pero después de presentarnos nosotros vamos a dejar que él mismo se presente un poco de su trayectoria. Y pues los dejo con el licenciado William Alvarado. Muchas gracias, Eduardo, un gusto saludarlos, Gaby y Alejandro. La verdad que este tema de la independencia no me considero realmente un experto, sin embargo creo yo que es muy importante que todos los salvadoreños lo conozcamos porque es parte de nuestra identidad y es algo que nos tiene que ayudar a definir el futuro del país que nosotros pues ya tenemos. Quizás lo que tú mencionabas, ¿sí? No, continúa. No, lo que tú mencionabas acerca de este tema es importante saberlo. Quizás un poquito de mi trayectoria solo para que lo tengan en cuenta. Soy miembro del International Bureau of Knowledge and Innovation, IRCIN, con sedes en países como Argentina, Holanda, Nueva Zelanda. También tengo varios estudios en finanzas. En fin, es un gusto, la verdad, escuchar a jóvenes como ustedes que están estudiando comunicaciones, ¿cierto? De la Universidad Dr. José Matías Delgado, innovando en estas tecnologías y obviamente interesados en un tema que para muchos puede parecer ya gastado, pero hay mucho que saber, pues. Sí, antes de comenzar eso, estábamos hablando con nuestros compañeros la importancia que se está viviendo y el fervor que están viviendo todos los salvadoreños, y no solo los salvadoreños, sino que alrededor de Centroamérica veíamos a Costa Rica celebrando su independencia, veíamos a los demás países súper felices de poder celebrar esos 200 años de bicentenario. No sé qué pueden aportar un poco más mi compañero Diego. Bueno, muchas gracias. Un gusto, licenciado William Alvarado, muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda un perfil muy interesante y esperamos que pueda compartirnos pues un poco acerca de su conocimiento de estos 200 años de independencia, ¿verdad? Sin duda se ha vivido mucho fervor, ¿verdad? A pesar de estos tiempos de pandemia, pues hemos podido ver nuevamente cómo los salvadoreños amamos nuestra patria, y en este año pues conmemoramos 200 años de independencia. Mucho gusto, Diego. Bueno, pues como dicen mis compañeros, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. La verdad es que hablar sobre estos 200 años es un gran honor para nosotros porque, como podemos sentir, a pesar de toda esta pandemia, a pesar de todo lo que estamos viviendo actualmente, todavía podemos sentir el calor y el amor a nuestra patria que tanto nos representa. Así que va a ser un gusto escucharlo hablar.
Igual, la verdad que para mí, como yo les decía, es un honor que ustedes me hayan invitado. Este tema es sumamente importante porque nos da rumbo a nuestra identidad y obviamente es importante conocerlo. Lo que les mencionaba anteriormente, necesitamos conocer nuestro pasado para definir nuestro futuro. Y principalmente, qué buen punto que tocó el licenciado para conocer un poco nuestro pasado, de verdad, qué fue, aparte de lo que ya sabemos de los libros, nos podría hablar un poco qué fue mucho antes o cómo era esta Centroamérica que ahora conocemos antes de la independencia absoluta de España. Bueno, quizás retomando un poquito, si hablamos antes de la conquista o es ya cuando se comenzaron esos procesos independentistas. Creería que es lo segundo, ¿verdad? Correcto. Ok, pues ustedes sabrán que antes de que se firmara el Acta de Independencia, las provincias de toda esta región pertenecían obviamente a la Capitanía General de Guatemala. Habían varias provincias, entre ellas estaba Guatemala, Chiapas, Comayagua, San Salvador, para mí la más importante porque es donde nos surgió nuestro país, Nicaragua, Costa Rica, más al norte obviamente estaba incluso Panamá. ¿Y qué es lo que pasaba en este tiempo? Todas pertenecían realmente al Imperio Español. Estaba encabezado por, pues era administrado más bien por la Real Audiencia de Guatemala. ¿Qué era la Real Audiencia? Era básicamente pues una institución, por así decirlo, un consejo que recibía órdenes directas de el monarca, el del rey de España directamente, y había en esta región algo que se conocía como un gobernador o un capitán general. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, me imagino que sí. Siempre la Matías realiza estos viajes que son tan bonitos, de conocer la antigua capital de la Capitanía General de Guatemala, que obviamente es Antigua Guatemala. Antes tenía un nombre bastante largo, que era la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y posteriormente esa ciudad, pues debido a unos terremotos, como ustedes ya sabrán, en 1779 fue trasladada a Nueva Guatemala, que es donde actualmente se encuentra la ciudad. Pues esas provincias estaban obviamente subyugadas a lo que el gobernador les indicara. No es obviamente que pasaran haciendo pues lo que el señor decía todos los días, ¿verdad? Sino que habían reglas generales, la gente pagaba tributos, habían personas obviamente que venían enviadas desde el monarca español a conocer todas estas regiones y a conquistarlas, y obviamente nuestros pueblos indígenas pues eran tratados, digamos, pues por lo que la misma historia nos dice, no de la forma más feliz. Entonces básicamente vivíamos en pequeñas provincias que se entrelazaban y pertenecían a esta Capitanía General que ya les mencioné. Y todo eso comenzó a cambiar a partir de los procesos independentistas. No sé si ustedes a lo mejor me podrían indicar qué tipo de acuerdos consideran que eran claves en ese momento antes de la toma de independencia. Por ejemplo, habían ayuntamientos, por decir algo, en Sonsonate, en San Salvador, en San Miguel. Todos esos se ponían de acuerdo recibiendo las órdenes del gobernador, y eran órdenes pues bastante claras, bastante definidas para beneficiar únicamente o en la mayor parte al Reino de España. Entonces eso era obviamente esa desigualdad social, ya era un caldo de cultivo para que la gente se quisiera independizar, aunque por el momento no existía como una forma o una idea clara de cómo poderlo hacer. Y luego fue que pues pasaron otros procesos alrededor del mundo,
que le dio la pauta o le definió la ruta a toda esta gente de cómo poderse independizar del Imperio Español. Y hablando un poco sobre esto, esto que hizo la gente, ¿cómo fue ese momento en que Centroamérica trabajaron en conjunto para poder llegar a esto? ¿Hubo una unidad en estos países para conseguirlo, para poder estar celebrando ahora 200 años de independencia? Quizás mi respuesta va a ser bastante ambigua, porque en realidad sí había cierta comunicación, pero si te referís a que todos los esfuerzos de independencia estuvieron coordinados, realmente hubo tiempos que marcaron que canalizaron todo ese empuje que traía la gente. Vea, obviamente cada país ahorita de la región conoce, por ejemplo, a sus personajes principales, a sus próceres, y ellos en cada país pues se tuvieron que articular internamente para poder lograr el ideal de ser independientes o de ser soberanos. Sin embargo, no estaban completamente organizados. Por ejemplo, te cuento que para el primer grito de independencia existen incluso mitos, ¿verdad? Pero para lograrlo, obviamente, el primer esfuerzo o el primer movimiento para la lucha de una independencia en esta región inició mucho antes de 1821. De hecho, el 2 de mayo de 1808, ese mismo día se produjo un levantamiento, ¿sabes?, en Madrid contra la ocupación francesa, porque hay que tomar en cuenta que pasaban muchas cosas para lograr la independencia. Por ejemplo, Europa estaba obviamente en guerra, el Imperio Español estaba sufriendo en ese momento el ataque de las tropas napoleónicas. En la región, lo que les mencionaba, había un caldo de cultivo bastante fuerte por las desigualdades sociales de, digamos, las clases menos favorecidas, y las que estaban mayormente favorecidas pues querían también ganar dominio para poder ser independientes y lograr pues crecer tanto económicamente como culturalmente por sí mismas. Entonces esos esfuerzos unidos sí lograron irse juntando en fechas. Lo que te decía, que el 2 de mayo de 1808, ese mismo día existía un levantamiento en Madrid contra la ocupación francesa, pero también en Guatemala una persona de origen costarricense que se llamaba Pablo Alvarado, él era pasante de estudios en medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como ustedes saben, la Universidad de San Carlos es de las primeras de la región, por no decir la primera. Él ya había escuchado todos esos movimientos independentistas que venían, por ejemplo, de Francia, de la Revolución Francesa. También el tema que estaba pasando, que justo recién había pasado unos años antes en Estados Unidos con la firma del Acta de Independencia. Entonces él fue una de las primeras personas, al menos que lo registra la historia, como parte de una persona que comenzó a hacer circular panfletos en las cuales él hablaba sobre el tema de la libertad y la independencia de la corona española. Ese fue uno de los primeros actos registrados. Seguramente hubieron muchos más, pero no todos estaban registrados. Ahora, el primer movimiento independentista que surgió en San Salvador, como les repito, que está registrado oficialmente, también fue en 1811, es decir, unos añitos después de que esta persona se atrevió a difundir esta información, digamos, que era hasta entonces bien novedosa y que la gente quizás tenía la idea, pero no tenía claro. Entonces, en 1811 ya se dio el primer grito de independencia en toda la región. Obviamente fue en El Salvador, y esa fue más que una sublevación en contra de las autoridades de la Capitanía General, es decir, no directamente contra la corona, pero sí contra las autoridades que dominaban la región. Muchos cuentan o muchos dicen que el primer grito de independencia fue un acto
transgresor, que fue violento, pero en realidad la historia no lo registra del todo así. Más bien, si te pones a comparar ese acto, que casi que fue individual, comparado con otras situaciones que estaba viviendo, digamos, la región en otros lados, o más bien América Latina, por decirlo así, no fue tan sangriento como nosotros pudiésemos pensar. Realmente fue ese acto de heroísmo de esa persona que ustedes conocen bien, de la cual nuestra universidad lleva su nombre, el doctor José Matías Delgado. Y obviamente fue ese primer intento de la sublevación, el cual fue bastante apaciguado rápidamente, ¿verdad?, por la misma capitanía. Eso fue previo al resto de acciones que se fueron dando. Que es súper chivo, la verdad, saber todos estos datos, porque sí, es súper emocionante, o sea, de verdad, conocer un poquito más de nuestra independencia, de cómo se fue dando todo. Y en cuanto al tema económico, ¿cuáles cree usted que fueron las circunstancias que se tomaron en cuenta para poder llevar a cabo todo el proceso y llegar a una independencia? Quizás qué buena pregunta, fueron varios factores, en realidad no fue uno solo, porque también hubieron factores de índole político y social, pero ya quizás nos vamos a centrar primero en lo que tú consultabas, en el tema económico. Quizás es importante saber qué es lo que estaba pasando al otro lado del mundo. Obviamente acababa de triunfar la Revolución Francesa, el rey de Francia, pues ya el Delfín, como se conocía en ese momento de Francia, había sido ejecutado. Obviamente España tenía que enfrentar estos gastos de guerra, incluso junto a otros aliados que pudo haberse encontrado en el camino, como lo pudo haber sido quizás Inglaterra, pues no podía hacerle frente. También ustedes saben que durante ese tiempo hubo en esa época, más bien en ese siglo precisamente, hubo varios enfrentamientos entre Francia, España, entre Inglaterra y Francia, en fin. Era, como decimos en El Salvador, era un relajo de guerra, y obviamente por los territorios, por los nuevos territorios. Sin embargo, en 1796 incluso España ya le había declarado la guerra a Inglaterra. Entonces esa guerra interrumpió el comercio internacional totalmente. En esa época en nuestra región, específicamente hablando de El Salvador, allá por los 1700 y algo, el añil había sido bastante apreciado. Era, digamos, la mayor fuente de exportación, y obviamente las personas, los terratenientes, se beneficiaban mucho de ese comercio. En la región, esas guerras que se estaban dando y esa codependencia que tenía España de poder llevar riqueza a esas tierras les afectó bastante, y esos enfrentamientos debilitó obviamente el comercio internacional. ¿Qué pasó entonces? El añil sí seguía produciendo, pero no generaba tantas divisas o tantos ingresos como antes hubiese sido. Entonces obviamente quienes se beneficiaban de ellos se vieron afectados, y ustedes saben, como toda economía, que las economías nuestras siempre han sido bien frágiles, ¿verdad? Entonces, si algo pasaba, se detiene toda la economía, no solo para los terratenientes en ese tiempo, sino también para las personas menos favorecidas. Otro tema económico que pasaba era que había cierta contribución patriótica, digamos, que nuestras tierras tenían que dar, o tributos que tenían que dar al reino español, y eso obviamente iba casi que para financiar completamente las guerras. Incluso la misma iglesia tenía que pagar deudas para financiar esa guerra.
Obviamente en temas políticos, como te mencionaba, la guerra que se tenía entre Inglaterra, Francia, España, las nuevas ideas que pregonaban, que vinieron de este lado del mundo y llegaron hasta Europa en el tema de la independencia, calaron bastante fuerte, y hubo básicamente una confusión incluso de las mismas colonias en la región, porque obviamente no sabían en algún momento a quién seguir obedeciendo, si a los terratenientes que se querían independizar o a la misma corona española. Esto aunado a las causas internas que antes mencioné, por ejemplo, las desigualdades sociales. Muchos dicen que era el menosprecio de los españoles que venían de España hacia los descendientes que nosotros conocemos popularmente criollos, y digámoslo todavía más enraizado hacia esa casta diferenciadora que hasta el día de hoy, al menos particularmente, me parece bastante de la época de las cavernas. El hecho de dividir a las personas en razas obviamente calaba bastante hondo. Las desigualdades políticas, los cargos políticos más altos y los militares obviamente se les daban a los españoles que venían, incluso los religiosos. Habían esos gobiernos o mini gobiernos, mini regiones coloniales que se encargaban únicamente, quizás en mucha medida no es que no quisieran darle beneficio social al resto de la población, sino que no les alcanzaba. Tampoco había injerencia económica o cultural que les ayudara a salir adelante. En fin, esos temas internos, ese fue lo que les decía, fue un caldo de cultivo para que la gente se cansara. Y eso sigue calando en las diferentes economías del mundo cuando hay, digamos, un cambio importante en las regiones que predominan, digamos, estas tierras. Esas ideas de alguna forma terminan calando en las diversas poblaciones, y no me refiero solo a un tema político y de independencia, sino también ahora lo vemos cada vez pues más frecuente, el tema ya de derechos individuales o derechos civiles, que esas ideas que a nosotros, por ejemplo, nos parecen tan nuevas en este país, temas de identidades, de diferentes identidades, esos temas se vienen dando, por ejemplo, en Estados Unidos desde los años 60, 70, y es un ejemplo de cómo estas ideas de independencia venían siempre, curiosamente, desde ese lado del globo, ¿verdad? Y llegaban pues al resto del mundo. Esos hechos, y por decirlo así, un poquito, siendo un poquito más contundentes, la caída obviamente de los delfines de Francia, como los decían ellos, la Revolución Francesa misma, pues, y obviamente la firma del Acta de Independencia de Estados Unidos, fueron dos de los hechos históricos más fuertes que moldearon las ideas y le dieron una ruta mucho más clara a todas esas tierras de hacia dónde ir. Porque si yo les vengo ahorita y les comienzo, por ejemplo, a hablar de un tipo nuevo de gobierno, por ejemplo, si yo les dijera, miren, en Suiza no existe presidente, existe una confederación o un grupo de personas que se encargan de regir a toda la nación. Entonces, a nosotros que somos un gobierno que obviamente hemos sido presidencialistas, nos va a parecer como curioso o extraño. Entonces, así eran las ideas que en ese momento venían hacia estas tierras, porque todos dependían del monarca español, de lo que el gobernador decía. Entonces, pensar en un gobierno que surgía del mismo país donde se encontraba, bien, de las mismas tierras, con leyes propias, con tratados propios, eran completamente nuevos. A nosotros nos parece lo más común del mundo, pero en ese momento era como algo súper novedoso. Entonces, obviamente, la firma del Acta de Independencia de Estados Unidos, que sería en 1776, que se le conoce como la Carta de Filadelfia, hoy también el tema mismo de la Revolución Francesa fue lo que terminó dando la vía clara de hacia dónde ir.
con el tema independentista. No sé si fui claro. Perdón. Sí, licenciado, fantástico los aportes que nos ha dicho en el ámbito social, político, económico, ¿verdad? Que pasaban en esa época del proceso de independencia, ¿verdad? Y creo que algo que nuestros oyentes quisieran, ¿verdad?, escuchar de parte de ustedes, que ¿quiénes fueron esos personajes emblemáticos para lograr que Centroamérica junta lograra esta tan ansiada libertad sobre España? Digamos, obviamente ustedes conocen a la mayoría y todos son denominados próceres de la independencia y se les celebra y se les cuenta su historia y todo fue bonito y es válido porque obviamente fueron quienes formaron esa gesta, pero yo sí quisiera irme por el otro lado y hacerles ver un grupo de personas que fueron sumamente valiosos y que la mayoría de veces en la historia no se les toma en cuenta, y es el rol que tuvo la mujer en este tema de la independencia. Si te fijas, casi que todos los próceres independentistas son hombres, pero realmente aquí en El Salvador, por ejemplo, hubo bastante injerencia de la mujer en el término en el que ellas mismas se volvieron líderes y muchas de ellas pues pagaron con su vida, y algunas de ellas están registradas en la historia y no se le ha dado como el debido respeto o la debida admiración que esas mujeres deberían de tener. Por ejemplo, te cuento que unido al tema del primer grito de independencia, había una señora que se llamaba María Feliciana de los Ángeles Miranda, y esta señora también era hermana de otra señora, igual se les conoce como las hermanas Miranda. Ella fue una de las primeras personas que alzaron la voz propagando esas noticias independentistas después de que se dio el primer grito de independencia. Esas señoras, una, como te decía, se llama María Feliciana, la otra se llamaba Manuela, se me había olvidado, por eso no lo había mencionado, que son conocidas como las hermanas Miranda, que son originarias de Sensontepeque. Ellas fueron dos de las primeras mujeres que comenzaron a sumarse a esta gesta histórica, realmente, a proclamar esas ideas de la independencia, a poder decir, miren, existen otras formas de gobierno en las que nosotros mismos, como miembros de esta tierra, no te digo como salvadoreños, porque en ese momento no se conocían como nacionalistas en el sentido de ser salvadoreños, pero sí sabían que iban a tener un nombre y un rumbo determinado. Obviamente ellas fueron de las primeras personas que, según cuenta la historia, se unieron a la insurrección y obviamente tomaron las armas. Quizás no son tan conocidas y pido disculpas pues para quien opine diferente, pero me parece que la historia ha sido bien injusta y bien machista hasta este punto, porque el hecho que una mujer en ese tiempo que estaba dedicada o cuya visión era reducida a tener hijos o a casarse, o si no se iba a casar, pues a enviarla al convento, esa visión tan reducida que se tenía acerca de ellas, que una mujer tomara las riendas, se levantara la voz, de hecho ya era algo bastante fuerte, porque ni siquiera a veces se les dejaba opinar, y ya no íbamos tomar las armas, comenzar a difundir estas ideas. Me parece que sí, la historia ha sido bastante injusta y no las ha mencionado, y por eso, aprovechando que tú me lo estás preguntando, quisiera hacer ese anuncio y decirle a todos los historiadores, yo no soy historiador pues, pero sí soy un poquito fan de nuestra cultura, que deberíamos de alzar un poquito más la voz por esas mujeres que durante la historia en este país, y no solo en el proceso de independencia, sino con muchas contribuciones, han hecho de El Salvador lo que ahora es. Quizás poner la mirada en ellas. Esas señoras tristemente tuvieron un final bastante pues corto, porque ellas fueron capturadas por las mismas autoridades impuestas por los españoles. Ellas fueron procesadas, una recibió latigazos en frente de toda la gente, que eso
se consideraba como algo, un castigo bastante brutal, pero también denigrante, porque obviamente vestirlas en frente de toda una multitud de por sí ya básicamente un abuso contra una mujer. En ese momento se consideraba algo peor. Entonces esas mujeres sí creería yo que es importante que todos conozcan un poco al menos de lo que ellas hicieron, y si bien sus ideas o ellas llegaron, pues puede que no hayan continuado. La historia no es clara en ese sentido, porque unos dicen que sí continuaron con el mismo proceso de independencia, otros dicen que no, en fin, las ideas sí calaron hondo. Y eso también es importante decirlo, porque el hecho de que una persona tome las riendas, alce la voz y comience a debatir estas ideas, no significa que si esa persona ya no está o esa persona decide retirarse, las ideas siguen creciendo. Y por eso quizás las quería mencionar a ellas. Muchas gracias, licenciado. La verdad es que el tiempo, quisiéramos seguir hablando más sobre este tema tan interesante, pero lastimosamente escuchar tu invitación para nuevas generaciones. ¿Qué le diría usted principalmente como amante de la historia de nuestro país para todas las nuevas generaciones? Pues que si vemos actualmente muchos jóvenes no están involucrados, no conocen realmente nuestra historia, ¿o qué llamado o qué le dirías a todos estos jóvenes para que se involucren más y puedan conocer más sobre cómo nos independizamos como Centroamérica y como país? Yo considero que, y lo digo muy a título personal, si no conocemos nuestro pasado, es bien difícil que podamos tener un rumbo claro. Sobre todo en nuestro país, históricamente se condenó por mucho tiempo el tema de la identidad propia. Y no lo digo solo por ese momento de la independencia, sino por otro montón de causas que pasaron. Ustedes también habrán escuchado, por ejemplo, el tema del martinato, en que fue una de las épocas más difíciles y en las que nuestra misma cultura indígena se tuvo que ocultar para pues no ser masacrada, y que ahora, si ustedes ven, va resurgiendo. De hecho, el día de ayer, 15 de septiembre, a mí me llenó de emoción ver que durante los actos cívicos que se realizaron a nivel nacional, se recitó la bandera o la oración a la bandera en nuestro idioma náhuatl. ¿Qué te dice eso? Que siempre hay, al menos en los salvadoreños que sí quieren, que sí aman a su patria, un interés genuino por conocer pues nuestras raíces. Y esto va mucho más allá del tema de ideologías políticas o económicas o clase social o nivel de estudio. Quizás pues como todo ser humano y parte de una misma nación, todos quieren sentirse parte de algo, y si queremos sentirnos parte de algo, obviamente el hecho de nacer o tener tus raíces en un solo país o en esta tierra ya te hace parte de una nación. Y como decía, apartando colores, apartando ideas, apartando ideologías políticas, el hecho de la identidad nos hace una nación unida y una nación fuerte, y te sobrepone, al menos te da esa gracia para poder ver hacia adelante. Y haciendo, por ejemplo, una comparación, y perdonen que lo mencione, pero si tú ves otras etnias que han perdido su nación, y me voy a remitir, por ejemplo, al pueblo judío, que durante mucho tiempo han sido un pueblo perseguido durante pues diferentes épocas y diferentes reyes, y históricamente quizás el pueblo más perseguido en la historia. Ellos siempre se sobreponen y vuelven a sus raíces y vuelven a su identidad y vuelven a ser fuertes y vuelven a tener el rumbo claro, y no importa lo que les suceda, ellos se vuelven a unir y tienen una misma visión. Y lo que te decía, ahí no importa la ideología política o incluso el país donde ellos estén, ellos son un pueblo.
Entonces, ¿por qué nosotros como salvadoreños no tomamos ese mismo amor por nuestra identidad y nos unimos en ese sentido? A veces, y quisiera solo mencionarlo, estamos que pela, no sé si ustedes han escuchado esa palabra, es decir, es una palabra pues de origen africano, pero significa el otro lado del río. Yo a lo mejor puedo estar en un lado del río y Diego puede estar al otro lado del río, y me refiero al tema de ideologías o de sociedad o de economía, y todos queremos ver el final del río, ¿verdad? Podemos caminar a la par sin tener que discutir ni nada, pero como país a veces así nos encontramos, estamos que pela, todos tenemos ideas distintas, pero queremos lo mismo, queremos el bien para nuestro país. Entonces, sin hacerlo más largo, pues, es una pequeña reflexión que les dejo. Perdonen la comparación que hice con el pueblo judío, pero aparte de ser un aficionado también de esa cultura, obviamente me gusta pues hacer esa remembranza, porque quiera o no, el salvadoreño está como muy receptivo a todo lo que tenga que ver con esa misma cultura. Gracias, licenciado. La verdad es que es una buena reflexión. Queremos agradecerle su tiempo por estar aquí, por hablarnos un poco más. Conocimos nuevos detalles como estudiantes de lo que fue ese momento histórico para nuestro país, y pues no sé si mis compañeros quieren agregar algo más. Este es el momento para que pues le agradezcamos al licenciado de su tiempo esta tarde. Pues por mi parte, todo súper bien. O sea, me ha encantado de verdad escuchar tanto conocimiento, o sea, tanta historia que hasta cierto punto algunas personas pues desconocen. Y a mí en lo personal me encanta, de verdad me encanta escuchar la historia, y más de una persona que se ve que sabe mucho, aunque diga que no, pero sí se ve que sabe mucho. Y pues súper agradecidos por tomarse el tiempo de estar con nosotros pues unos minutos, ¿verdad?, de su tiempo, y esperamos volver a hablar con usted, a tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Gaby. La verdad que es un honor para mí haber conversado con ustedes. Diego, unas últimas palabras. Sí, bueno, muy interesante realmente todo lo que hemos podido escuchar, licenciado William. Ha sido un gusto. De igual forma hemos aprendido con usted, aunque diga usted que no es experto, pero realmente creo que todos hemos podido aprender mucho más, y de verdad pues me quedo con esa gran reflexión que hizo, y esperamos que siempre en los siguientes años podamos celebrar pues este hecho tan histórico como lo es la independencia de nuestro país y de Centroamérica en general. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegamos y nos vemos en la próxima, en la segunda edición de 200 años y contando.